Continuamos en esta noche las clases de la persona del Espíritu Santo y su obra en nosotros. Y cuando comenzamos esta clase hace dos clases atrás, comenzamos con un versículo muy importante que es Gálatas capítulo 5, versículo 25. Si podemos ir allá en sus Biblias. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Sí. 5:25, perdón. Gálatas 5:25. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Lo dice así, ¿no? Voy a buscarlo, pero eso es lo que dice. Es un 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto es un versículo clave para saber la obra del Espíritu Santo en nosotros. Dice, lo vuelvo a repetir, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y quiero indagar un poco sobre este versículo que el Señor me regresó al principio de la clase y me llamó la atención sobre este versículo específicamente cuando comenzamos para poder discernirlo un poquito mejor a través de la palabra de Dios, para que entendamos qué quiso decir el Espíritu a través de Pablo aquí cuando dijo, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y cada uno de nosotros que hemos creído en Jesús, hemos sido impartidos por el Espíritu Santo. Hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo, porque el Señor nos trasladó del mundo de las tinieblas a un mundo de luz, que es el reino de Dios. Hemos sido trasladados allí y también hemos sido impartidos, el Espíritu Santo ha vivido o está viviendo, está viviendo en nosotros desde el mismo momento que hemos conocido a Jesús, que nos arrepentimos de nuestra vida pasada y que le dimos la autoridad al Señor de poder vivir dentro de nosotros. Segunda de Corintios 5:17 dice, si de modo alguno está en Cristo, o sea, si estamos en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. ¿Y cómo es que esto puede suceder? Simplemente sucede porque hemos nacido de nuevo. Hemos nacido en el Espíritu, porque nuestro espíritu, el espíritu humano, estaba completamente desatado de la vida de Dios. Y cuando nosotros nos entregamos a Cristo, ese espíritu que estaba completamente inactivo se activó y se hizo uno con el Espíritu Santo. Así que nosotros nos hemos hecho uno con el Espíritu Santo. Por tanto, cuando decimos, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, es algo que tenemos que empezar a entender qué quiso decir el Espíritu Santo a través de la escritura de Pablo en este versículo. En Romanos 6:4, vayamos allá un momentico, hay algo muy importante. En Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así que aquí hay una connotación. Nosotros fuimos sepultados juntamente con Cristo en el bautismo. ¿Y qué quiere decir esto? Que por el bautismo, por esa simbología del bautismo, nosotros dejamos simbólicamente la mujer o el hombre o el joven viejo y nace un nuevo
hombre, una nueva mujer, una nueva criatura en Cristo Jesús, y dice que si Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, nosotros también hemos sido resucitados por la gloria del Padre, porque hemos recibido el Espíritu Santo. Y la connotación más importante de este versículo dice, y así también nosotros andemos en vida nueva. Si nosotros andamos, como dice Gálatas, si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu, por tanto, andamos en una vida que es antigua o en una vida nueva. Porque de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. Así que si tenemos el Espíritu Santo y si vivimos por el Espíritu, tenemos que andar por el Espíritu, porque hemos recibido una vida nueva. Ya las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. El Señor nos da la oportunidad de resucitar y andar en nueva vida. ¿Y cuál es esta? Ajá. No, el micrófono. Aquí. Verso 22 de ¿cuál? Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Este es otra apoyatura, otro regalo que el Señor nos ha dado. Ahora dice, andemos por el Espíritu. Sí, vivimos por el Espíritu. ¿Y ustedes están vivos o están muertos? Estamos vivos para la gloria de Dios porque hemos sido, como leímos aquí en este versículo, hemos sido resucitados por la gloria de Dios a través de haber recibido ese Espíritu Santo, por haber creído en nuestro Señor Jesucristo, en lo que hizo el Señor en la cruz por nosotros. Así que estamos vivos, ya no estamos muertos. Ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora estamos vivos para la gloria de Dios. Entonces, si vivimos por el Espíritu y andamos por el Espíritu, tenemos que aprender a saber y tenemos que empezar a conocer qué quiere decir andar por el Espíritu. Porque nosotros estábamos acostumbrados a andar por nuestros propios deseos, por nuestra propia voluntad, pero ahora el Señor nos está llamando a andar por el Espíritu. ¿Y cuál es esta vida espiritual de andar por el Espíritu? Vamos a verla. 1. Primeramente, somos libres del pecado y juntamente con esto hay una vida espiritual la cual antes no teníamos, como dijo aquí el pastor, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ya nosotros somos libres del pecado. ¿Lo creen? Ya tenemos una vida, ¿qué? Nueva, como dice aquí este versículo que leímos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha permitido haber resucitado juntamente con Cristo. ¿Ah? Nos ha restaurado, nos ha entrado en este reino espiritual, el cual es más importante que lo que vemos con nuestros ojos, porque todo es por fe. Entonces, estamos libres del pecado y juntamente con esto tenemos una vida espiritual, la cual antes no teníamos. Por tanto, ahora andamos por el Espíritu. Andamos por el Espíritu, porque la vida que ahora llevamos, nosotros lo que hemos creído, lo que hemos amado a nuestro Señor, Él nos ha permitido que ya el pecado no se enseñoree de nosotros y que nosotros podamos andar por el Espíritu. Segundo punto, ¿cómo es que andamos por el Espíritu? Cuando andamos por fe. Cuando andamos por fe, sin incredulidad, andamos por el Espíritu. Qué gran regalo nos ha dado el Señor. Qué gran regalo nos ha dado el Señor de poder andar por fe y no por vista.
ya nosotros, si andamos en el Espíritu, ya no es por lo que vemos, sino es por lo que creemos. Y tenemos un versículo que nos apoya en esto. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Así que ya nosotros no andamos por lo que vemos, sino andamos por fe. Capítulo 5, versículo 7. Andamos por fe y no por vista. Andamos por lo que creemos y no por lo que vemos. Porque si nos dejamos guiar por lo que vemos, no andamos en el Espíritu. Andamos en lo que nosotros acostumbrábamos a andar. A admitir solamente lo que veíamos y no lo que creemos. Así que esto es muy importante. Andar en el Espíritu es andar por fe y no por vista. ¿Por qué? Porque hay una vida nueva en nosotros, porque ya nosotros estamos llamados a andar, si es que vivimos por el Espíritu, ya nosotros estamos llamados a andar por el Espíritu. Entonces, segunda de Corintios 5, 7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Así que si andamos en el Espíritu, andamos por fe y no por vista. A veces miramos y miramos y miramos y no vemos, pero no tienes que ver, lo que tienes es que creer. Porque es necesario creer sin ver. Eso es andar en el Espíritu, porque todo lo del Espíritu, no es materia. No es materia, pero sí vemos la gloria de Dios en las cosas que oramos y recibimos, porque oramos ¿con qué? Con fe, creyendo que Dios está en el medio de su pueblo. Otro aspecto de andar en el Espíritu es porque andamos en buenas obras. Cuando andamos en el Espíritu, andamos en buenas obras. ¿Por qué? Porque estas obras fueron separadas de antemano para aquellos que creen. ¿Y a dónde está eso? Que hemos leído mucho eso. Las buenas obras preparadas de antemano para los que creen. Eso está en Efesios capítulo 2, versículo 10. Vayamos allá. Vamos a reafirmar capítulo 2, versículo 10. Hermanos, porque la vida del cristiano es por fe. La vida del cristiano no es por lo que ves, sino por la fe. Porque si fuera, ¿cuántos hombres de fe han caminado desde ese entonces, desde el llamado de Abraham? Pero no tenía fe. La fe es la que nos hace andar con Dios. La fe es uno de los aspectos más importantes que nosotros tenemos que afirmar nuestra vida. Si no tenemos fe, no podemos andar según el Espíritu. Entonces, el otro aspecto es andando en buenas obras, es andar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque estas obras, no es porque es por obras, sino porque estas obras fueron preparadas para aquellos que creen. Para aquellos que creen solamente. Entonces, Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. Así que nosotros hemos sido creados, hemos sido hechos en Cristo Jesús para buenas obras. Cuando andamos en el Espíritu, cuando caminamos con el Espíritu, hacemos buenas obras porque estas están preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que esta Dios la preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Así que andar en el Espíritu es andar en las buenas obras que Dios ha preparado de antemano. ¿Y alguien me puede decir una buena obra? Misiones. Una buena obra que está preparada de antemano. Predicar el Evangelio. Pero más que eso es andar en el fruto del Espíritu. Porque esa es la obra perfecta.
para nuestras vidas, porque si no andamos en la obra del fruto del Espíritu, si no caminamos bajo esos frutos, a veces fallamos, aún haciendo misiones, aún predicando el Evangelio, aún diciendo todo lo que ustedes dijeron. Si no andamos en la buena obra del fruto del Espíritu en nosotros, bondad, misericordia, mansedumbre, cuántas cosas lindas. Hay que andar en esas buenas obras que Dios ha preparado para nosotros. Dios nos ha preparado que andemos en las obras del fruto del Espíritu, porque antes no teníamos paciencia, antes no éramos misericordiosos. Vamos allá, vamos a leerlo. Efesios capítulo 5. No, 6. O 5. No, 6. 5, perdón. No, no es Efesios. Los frutos del Espíritu no es en Efesios. Gálatas 5. Sí. 5. El fruto del Espíritu. Se me fue ahí. Dice, mira lo que éramos antes. ¿En qué andábamos antes? Cuando no teníamos el Espíritu. Andábamos en adulterio, fornicación, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dijo Pablo, como ya lo he dicho antes, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Así que estas obras son del diablo. Pero Dios nos ha preparado de antemano obras para nosotros los que andamos en el Espíritu. Y esta es la obra del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la fe, de la mansedumbre, de la templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que nosotros tenemos que andar en esas buenas obras, que es el fruto del Espíritu, que está preparado de antemano para aquellos que andamos en el Espíritu. Así que ahora, ¿cómo debemos andar también? Vayamos allá, Efesios capítulo 4, versículo 1. Mira lo que dice. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre. Esto no es más que fruto del Espíritu. Soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así que el Señor, si andamos por el Espíritu, esto es digno de la vocación de la cual nosotros fuimos llamados. Nosotros fuimos llamados para andar en esta dignidad, en esta integridad. Eso es andar en el Espíritu. Vuelvo a leer, yo pues preso en el Señor os ruego, está diciendo Pablo, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, caminando y andando en la obra del fruto del Espíritu, que es, aquí dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a nosotros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado a una misma esperanza de nuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todo. Así que nosotros debemos andar, como comencé esta noche con el versículo de Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu, ¿qué dice? Si vivimos por el Espíritu, ¿qué es la otra parte?
Andemos por el Espíritu. Vamos a aprendernos. Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, ¿estamos muertos o estamos vivos? Entonces, ¿cómo dice la palabra? Que tenemos que andar por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Y ya hemos hablado algunas connotaciones. Por fe, no por vista. Ya fuimos muertos al pecado. Tenemos una vida santa. Tenemos que andar en las buenas obras del fruto del Espíritu y tenemos que andar dignamente, como acabamos de leer en Efesios capítulo 1, 2, capítulo 4, versículo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así que, si vivimos por el Espíritu, si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. ¿Y qué es andar por el Espíritu? Las cosas que hemos estado discutiendo aquí. Con fe, caminando bajo el andar en la obra del fruto del Espíritu en nuestras vidas, dejando toda la obra de la carne atrás, creyendo que tenemos que andar dignamente como Dios nos ha mandado a andar. Humildemente, con mansedumbre, soportándonos unos a los otros, con paciencia, con amor. Eso no es más que el fruto del Espíritu. Aquí Pablo lo vuelve a recalcar en Efesios capítulo 4, versículo 1, como habló en Gálatas capítulo 5, del fruto del Espíritu. Tenemos que andar dignamente como Él se merece que andemos. Porque si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Andar por el Espíritu es andar dignamente, no como necios, sino como sabios. Porque el necio es una persona completamente desagradable al Señor. Y a veces nosotros, cuando nos resbalamos o nos salimos un poquito de la comunión en el Espíritu, ¿dónde está la comunión? ¿Y qué más hay en el Espíritu? ¿Se acuerdan? Cuando estudiamos lo que hay en el Espíritu, la comunión, ¿qué más? La conciencia. ¿Y qué más? ¿Se acuerda cuando estudiamos qué hay en el Espíritu? La conciencia, la intuición. ¿Y qué más? ¿Qué más? Y la comunión. La comunión es directamente en el Espíritu, la intuición es en el Espíritu y la conciencia está en el Espíritu. Lo único que funciona es un espíritu que está desligado de Dios en esas tres formas que hay en el Espíritu, es la conciencia. Porque la conciencia, aún en aquel que está desligado de Dios, dicta para bien y para mal. Pero la persona que está desligada de Dios, que no anda en el Espíritu porque no ha conocido a Dios, porque no se ha arrepentido de sus pecados, porque no ha sido lavado por la sangre de Cristo, esa persona no tiene intuición ni tiene comunión con Dios. Pero nosotros, los que hemos sido salvos, los que somos nueva criatura en Cristo Jesús, porque conocemos quién es Dios y andamos por el Espíritu, ya tenemos una comunión con el Señor. Y las personas que andamos en el Espíritu tenemos que andar dignamente, no como necios, sino como sabios. La definición bíblica que dice quién es un necio es aquel que desprecia la palabra de Dios. Un necio es aquel que desprecia la palabra de Dios. La Biblia menciona muchas características de tal persona, con frecuencia la compara con el que es sabio. Así que nosotros tenemos que andar dignamente como sabios y no como necios, porque el necio desprecia la palabra de Dios. Un necio es alguien cuyo corazón está descarriado, está continuamente inclinado a la necedad. El necio profiere necedades y su mente maquina iniquidad. En Proverbios 26:11, mira lo que dice la palabra del necio. Nosotros somos completamente contrarios a esta persona, porque tenemos que andar con sabiduría,
Proverbios 26:11 dice, como vuelve el perro a su vómito, así es el necio que insiste en su necedad. Así que el necio es abominable para Dios. Por eso nosotros no podemos entrar en necedades, porque si entramos en necedades, en caprichos y en cosas que a veces tenemos que se manifiestan, somos contrarios a lo que Dios quiere que nosotros andemos. Dios quiere que nosotros, si somos del Espíritu, si vivimos por el Espíritu y andamos por el Espíritu, tenemos que andar en la sabiduría de Dios, no en la necedad de nuestra mente, de nuestro corazón, porque un necio es despreciable delante de la presencia del Señor. Entonces, el otro número 6, si andamos por el Espíritu, tenemos que priorizar el amor. ¿Y cuál amor? ¿Cuál es el amor que tenemos que priorizar? Vayamos allá. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Vuelve a hablar otra vez del servicio a los demás. Ese es el amor el cual Dios quiere que nosotros andemos. Si vivimos por el Espíritu, tenemos que andar por el Espíritu. Y una de las manifestaciones de andar por el Espíritu es el amor al servicio a los demás. El que no sirve a los demás, no sirve. Como dice Carlito. El que no sirve a los demás, no sirve. No vive en el Espíritu. El que no es capaz de servir a su hermano o servir a los demás en una necesidad, en una situación, en oración, en levantarle las manos a uno que está caído, que está desanimado. Vayamos a leer otra vez Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿Cuál libertad? Estamos libres del pecado. Solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Este es el amor en el cual nosotros debemos de andar, no sirviendo a nuestros gustos ni a nuestros caprichos, ni seamos necios, porque un necio, lo dice, es un corazón que el Señor no tiene que ver nada con él. Nosotros debemos tener sabiduría para poder andar, porque si hemos vivido por el Espíritu, tenemos que andar por el Espíritu. Así que priorizar el amor al servicio de los demás es andar en el Espíritu. Porque una persona que tiene amor para servir, sirve para Cristo. Sirve para la obra del Señor. Sirve para la propagación del Evangelio. Sirve para dar un plato de comida al necesitado. Sirve para sentirse constricto cuando ve la miseria que vive el mundo. Ese es el amor que debe inundar nuestra vida cuando andamos en el Espíritu. Porque si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Y el último punto de andar por el Espíritu está en permanecer en la Escritura. Si andamos por el Espíritu, si vivimos por el Espíritu y andamos por el Espíritu, debemos de permanecer en la Escritura. Porque la Escritura nos da la fuerza para poder hacer todo lo que el Señor nos ha mandado hacer por su Espíritu. No hay ninguna manera, no hay ninguna fórmula de que nosotros podamos coger fuerza espiritual si dejamos la palabra de Dios a un lado. Porque en la palabra de Dios está su Espíritu, como dice Juan 6:63. Así que andar en el Espíritu es permanecer y andar sobre las Escrituras. Vayamos a Romanos capítulo 12, versículo 2. Por eso los grandes hombres que fueron usados por el Señor al servicio de los demás fueron personas de oración y de palabra. ¿Por qué? Porque cuando hay oración y palabra,
hay amor a servir a tu prójimo. Un gran mandamiento os dejo, dijo Jesús, ¿verdad? Resumió todos los mandamientos en 2. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Así que si vivimos por el Espíritu, andamos por el Espíritu. Por tanto, amamos al prójimo. Servimos al prójimo. Ayudamos al prójimo. Porque cuando andamos en el fruto del Espíritu, tenemos mansedumbre, humildad, misericordia, amor, paciencia, benignidad. Andamos en esas obras que dice Efesios capítulo 2, versículo 10, que Jesucristo ha preparado de antemano para aquellos que creen. Es andar en la obra del Espíritu Santo. Por supuesto, si andamos en la obra del Espíritu Santo y tenemos este deseo de ayudar a los demás y de amar al prójimo, vamos a predicar, vamos a darle comida a los pobres, vamos a sentir la necesidad de ayudar al que está en necesidad para poderle llevar la palabra de Dios, vamos a ir a hacer misiones, vamos a hacer lo que tengamos que hacer, porque eso lo produce el Espíritu Santo, no lo produce en ningún momento nada que venga de la carne, hermano, porque toda la obra de la carne es fea y mala y viene de Satanás. Por eso es necesario que si vivimos por el Espíritu, Gálatas 5:25, andemos por el Espíritu. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino andemos por el Espíritu. No lo dice, pero lo estoy agregando yo. Sino transformaos. ¿Cómo es que podemos transformarnos para poder andar por el Espíritu? ¿Cómo es que podemos? Dice, por medio de la renovación de nuestro entendimiento, porque nosotros somos tripartitos. Nuestra alma tiene que ser renovada por el poder del Espíritu. Y para que nuestra alma sea renovada, tenemos que permanecer en las Escrituras. Porque la Escritura, la palabra, es la única que puede transformar nuestra alma, renovar nuestra alma, cambiar nuestros pensamientos, poner nuestra voluntad sumisa a la voluntad de Dios. No hay otra manera, no hay otra fórmula, no hay magia. Aquí lo que hay es el poder del Espíritu Santo. Y dice, no os conforméis a este siglo, no te conformes a este siglo, no te conformes a este mundo, es lo que quiso decir Pablo. No te conformes a las cosas a las cuales estás tú acostumbrado a vivir, tú sabes, ese diario vivir que nosotros tenemos de costumbre del mundo. Dice, no te conformes con esto. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Porque cuando renovamos el entendimiento, porque permanecemos en la Escritura, que es la única manera de renovar, no hay otra manera. Porque cuando nos salimos un poquito nada más de la búsqueda de la presencia y de la palabra de Dios, perdemos comunión. Y si perdemos comunión, nuestra alma se queda paralizada, a donde mismo estuvimos. Porque la única manera de renovar nuestro entendimiento es por la comunión del Espíritu Santo. Porque cuando tenemos comunión con la palabra de Dios, tenemos comunión con el Espíritu Santo. Entonces dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis. Es de la única manera que podemos comprobar, es de la única manera que podemos andar. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Ya no es tu voluntad, hermanos, ya es la voluntad de Dios en ti. Ya no es lo que tú quieres ni lo que tú crees, sino lo que Dios quiere y lo que Dios cree. Porque si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Y todas estas son las connotaciones más o menos que pude captar de ese versículo, lo que es andar por el Espíritu. Hay mucho más, pero a medida que vayamos avanzando en las clases, vamos a ir entrando un poquito más en la obra. Esto es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas.
El Espíritu Santo quiere obrar en nuestras vidas. El Espíritu Santo quiere cambiar, transformar, quiere impactar nuestra alma. El Espíritu Santo quiere cambiar nuestros pensamientos. El Espíritu Santo quiere guiarnos a toda verdad. El Espíritu Santo es nuestro perfecto maestro. El Espíritu Santo vive en la palabra de Dios. Por eso es necesario que nosotros, como dije, la última connotación de andar en el Espíritu es permaneciendo en las Escrituras. Si no hay Escritura, si no hay palabra dentro de nosotros, nuestra alma no puede ser renovada. Y va a chocar con el Espíritu que mora dentro de nosotros. Va a haber un choque como dos trenes. Por eso es necesario que acomodemos nuestra alma a lo espiritual para que podamos ser la unidad perfecta que busca Cristo en nosotros. Para que entonces, como somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, nuestro cuerpo esté dispuesto a servir al Señor de la manera que Dios quiere que andemos en el Espíritu por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si nosotros no doblegamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, no podemos andar en la obra del Espíritu Santo que está preparada de antemano para nosotros, para los que creemos. Así que la semana pasada, la última semana que estuvimos estudiando, hablamos mucho sobre las diferentes maneras que el Espíritu Santo es llamado en la Biblia. Es llamado como el buen espíritu. Es llamado como el Espíritu de Dios, y tengo todos los versículos, le puedo dar las copias después. El buen espíritu lo habló. Nehemías dijo el buen espíritu. Qué lindo. Nehemías tuvo una comunión tan bella con el Espíritu Santo, a pesar de que aún no había llegado a este maravilloso tiempo de gracia que vivimos nosotros, el cual a veces ni tan siquiera podemos aprovecharlo al máximo, todas las bondades que Dios nos ha dado de vivir en este tiempo de la gracia. Que el Espíritu de Dios mora en nosotros, que tenemos las Escrituras para poder andar en el Espíritu y poder ser transformado. Nehemías dijo en Nehemías 9:20, el buen espíritu. ¿Cómo pudo él tener esa revelación tan grande a pesar de Nehemías 9:20? A pesar de vivir en un pacto, en otro pacto en el cual no todos tenían la bendición de tener el Espíritu en ellos, ni de reconocer quién era el Espíritu Santo. Pero Nehemías lo reconoció y dijo, el buen espíritu. Qué lindo. En Mateo 3:16 dice el Espíritu de Dios, es otro nombre del Espíritu. En Juan 14, del 16 al 26 dice el Consolador. Ese es el Espíritu que nos consuela en todo momento. En Juan 16:13 dice el Espíritu de verdad. En Romanos 8:9 dice el Espíritu de Cristo. En Romanos 8:15 dice el Espíritu de adopción. En Hebreos 10:29 dice el Espíritu de gracia. Todos esos son algunos nombres del Espíritu Santo. Vayamos a Efesios capítulo 1, me está indicando el pastor aquí. Efesios capítulo 1. No ceso, este es Pablo, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu, no de necio, como leímos ahorita, sino de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Qué lindo, cómo es que el Señor puede tener esa misericordia para con nosotros. Dice, y Pablo le dijo, ruego y oro, y están en mis oraciones,
para que el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que tener espíritu de sabiduría y de revelación? Mira lo que dice el 18. Alumbrando, porque es capaz de alumbrar. Este espíritu de sabiduría y de revelación es capaz de alumbrar nuestro entendimiento. Como Romanos 12:2. No conforméis a este siglo, sino seas transformados, sea renovado vuestro entendimiento, para que los ojos de vuestro entendimiento sean alumbrados por el poder del Espíritu, para que sepáis cuál es la esperanza que os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¡Wow! ¡Qué espíritu más maravilloso tenemos nosotros! Era lo que él había recibido y él estaba orando para que fuera dado también a la iglesia del Señor. ¡Qué lindo! Tiene operación de la fuerza, del poder de la fuerza. Es un espíritu maravilloso el que nosotros tenemos acceso a él. Y a veces lo despreciamos aún cuando nos habla y no queremos oírlo. La obra del Espíritu Santo en el discípulo de Jesús es maravilloso. Porque nosotros cuando vivimos en este conocimiento, en esta sabiduría, en esta revelación, en esta riqueza, la cual es dada por el Espíritu Santo, el cual opera con poder y fuerza en nosotros, somos capaces de echar fuera demonios. Somos capaces de distinguir la persona que viene con un demonio de mentira, un demonio de engaño. Esa es la obra del poder, de la fuerza del Espíritu Santo. Apunten este versículo, hermano. Efesios no lo tenía, pero el pastor lo dio. Efesios capítulo 1, del 16 al 19. Poderoso estos versículos, porque a través de esa fuerza y ese poder de operación y ese alumbramiento de nuestro entendimiento a través del Espíritu, porque nosotros andamos en el Espíritu, pero tenemos entendimiento. Y el entendimiento tiene que ir ligado con la fuerza del poder del Espíritu para poder discernir. Somos capaces de echar fuera demonios. Mateos 12:28, vayamos allá. Esa es la obra maravillosa del Espíritu Santo en sus hijos. Somos alumbrados por el entendimiento, somos impactados por ese poder de fuerza que nos da el Espíritu para poder batallar contra el enemigo de nuestras almas y poder aún echar fuera demonios. 12:28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente te ha llegado a vosotros el reino de Dios. Nosotros somos capaces de poder, por el poder del Espíritu Santo y la fuerza, esa fuerza que habló aquí Pablo en Efesios, ese poder y esa gran fuerza que hemos recibido, somos capaces de poder echar fuera demonios. Y dice que si esto pasa, ciertamente ha llegado a nosotros el reino de Dios. Esto lo dijo Jesús. La obra del Espíritu Santo en nosotros, lo que hemos amado, que somos discípulos de Jesús, nos habilita para hablar como Dios quiere que hablemos. Dios quiere que hablemos de una manera. Y el Espíritu, la obra del Espíritu Santo, que alumbra nuestro entendimiento, que nos da la fuerza y el poder que no teníamos antes, nos habilita para hablar lo que nosotros tenemos que hablar. Vayamos a Marcos, capítulo 13, versículo 11. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis, dijo Jesús, por lo que habéis de decir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos dará la fuerza para hablar lo que tenemos que hablar. Ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablar.
¿Y quién puede dar eso si no es el Espíritu? Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Te ha pasado alguna vez? Si no te ha pasado, pídele al Señor que te dé las palabras necesarias en el momento que tú lo necesites y el Espíritu Santo vendrá, porque aquí lo dice Jesús, lo vuelvo a leer, pero cuando os trajeren para entregarlos, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, ni tan siquiera piénsalo, sino que lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. ¿Cuántos testimonios hemos visto? Muchos, muchos que el Señor le ha dado lo que ha tenido que decir en el momento que tenía que decirlo. La semana antepasada, creo que fue, eh, yo tuve un día un poco bien cargado por el trabajo, porque mi computadora estaba supuesta a hacer un update y estaba supuesto hacerlo durante la noche. No lo hizo, lo abrió en la mañana en que yo comencé a trabajar. El día mío de trabajo como que se paró prácticamente. Y ya en la tarde, casi como a las 3 de la tarde, fue que pude reconectarme de nuevo a trabajar. Pero tenía ya tanto trabajo, de tanto se había acumulado, que estaba tan afanada y tan preocupada. Y mi esposo me vio así, me dice, hoy no es viernes. Le dije, sí. Tu iglesia no tiene los viernes noche de oración. Dice, ¿ves a la iglesia? Y yo le dije, pero estoy cansada, me siento que no puedo, no tengo ni ánimo. Dice, ves. Él mismo me dio el encouragement para que fuera. Cuando yo llegué aquí, la iglesia estaba cerrada. Yo soy una de las personas que cuando yo salgo de mi casa, ya yo planeo a dónde voy a ir. Y si no está planeado, yo no voy a ningún otro lugar. Esa es la forma en que mi mente siempre ha funcionado. Yo me tengo que planear con tiempo. Cuando yo salí de aquí, que vi el shopping center, vi que el problema de lo que estaba pasando con el techo. Cuando yo salí de aquí, algo me dijo, vete a TJ Maxx. Digo, qué extraño. Yo no me gusta estar de noche ya. Paré en TJ Maxx y dije, ¿qué voy a comprar si no tengo necesidad de comprar nada? Pero entré y miré y me fui. Pero cuando estoy saliendo, había una señora con un carrito a la salida y estaba mirando un video. Y yo pensando, las personas ya están tan atadas al teléfono que hasta para cruzar la calle se quedan mirando un video. Y yo me puse así pensando que como dice el pastor, nunca se debe pensar. Llego a mi carro y la misma señora me toca el cristal de mi carro. Y son cosas que Dios hace, porque yo nunca voy a bajar el cristal de noche en un shopping center sola a esa hora de la noche. Bajé el cristal así porque vi que me estaba dando algo. Y cuando veo que es algo sobre un santo, ni voy a mencionar los nombres, y ella me dice, Dios te bendiga. Y yo le dije, Jesús te ama, Jesús es el camino. Enseguida se abrió los ojos y como que le diera lo que yo le había dado, pero se había caído por la ventana del carro. No sé, llamé a mi mamá y le dije, mami, algo me pasó y esto es algo que yo no puedo explicar. Dice mi mamá, porque esa señora nunca había escuchado hablar de Jesús y tú fuiste la que Dios escogió para que hablara de Jesús, para que ella conociera el nombre de Jesús. Amén. Y eso fue, y el Señor, uno tiene que dar la semilla, el Señor la hará germinar. Pero nunca dejen de decir el nombre de Jesús, porque Amén. Ese es el nombre sobre todo nombre. Amén. Y hay veces que cuando las personas están en sus peores momentos es cuando aclaman a Jesús, porque en algún momento lo oyeron. Amén. Nunca dejen de decir porque ese es el nombre sobre todo nombre. Y después me puse a pensar, ¿cómo Dios puso mi día para que yo me sintiera tan atribulado durante esa tarde que mi esposo lo pudiera ver
en mi cara, que él mismo me dijera, ves, ves. Y yo decía, Pero por algo fue. por algo fue. Por Y eso, eso es, eso es lo que hace el Espíritu Santo, te pone la palabra necesaria en el momento que una persona, como dice aquí, porque vosotros lo que habláis, dice, sino lo que fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es capaz de darnos la palabra necesaria, si aún sin pensar, porque fíjate lo que dice aquí, ni lo penséis lo que vas a decir, porque en ese momento el Espíritu Santo, que como dice aquí, vayamos allá otra vez, Efesios capítulo 1, poderoso. Que dice, y cuál la subeminente grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Así que el Espíritu Santo es poderoso en nuestras vidas, para ni tan siquiera hablar lo que nosotros creemos, sino lo que quiere que nosotros hablemos. El Espíritu Santo nos habilita para nacer de nuevo, ustedes lo saben. Juan 3, de 5 al 8. Será nuestro consolador para siempre. Para siempre. Juan 14, 16. Vive en nosotros. Juan 14, 26. Nos convence de pecado. Juan 16, 8 al 11. Nos da poder para ser testigos de Dios. Posibilita que el amor de Dios sea derramado en nuestros corazones. Romanos 5, 5. Da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Romanos 8, 16. Nos ayuda en nuestra debilidad. Romanos 8, 26. Habilita justicia y paz en nosotros. Romanos 14, 17. Nos habilita a abundar en esperanza. Romanos 15, 13. Nos santifica. Romanos 15, 16. Reparte dones como Él quiere. Primera de Corintios 12, de 4 al 11. Habilita el fruto del Espíritu en nosotros. Gálatas 5, 22 al 23. Habilita gozo en nosotros. Primera de Tesalonicenses 1, 6. Así que cuántas cosas nos hace el Espíritu Santo. ¿Y cómo es que nosotros podemos abundar en ese poder? A través de la búsqueda en la palabra, la comunión y la oración. Dios me los bendiga y nos veremos la próxima clase y vamos a continuar cómo es que llega este poder a nosotros, cómo poder llegar a ser como el Señor quiere que nosotros seamos. Cuando éramos hijos del diablo, pero ahora somos hijos de Dios. Nadie puede llamar Señor si no es por el Espíritu Santo. Así que muchas bendiciones y nos vemos la próxima clase. Amén.